Hola, me llamo Mariana y maté a mi madre y a mi padrastro. Lo digo sin rodeos, porque no quiero esconder la verdad. Tenía 17 años cuando lo hice y hoy, a mis 25, sigo lidiando con las secuelas de aquella decisión. No me enorgullece, pero tampoco me avergüenzo, porque todo lo que pasó antes me llevó hasta ese punto. Estoy aquí para contar mi historia, no para justificarme, sino para que alguien más entienda lo que viví y lo que me llevó a convertirme en lo que soy. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para escuchar más historias reales como esta. Mi historia comienza con mi padre, Raúl, un hombre noble, trabajador, y la única persona que realmente me dio amor sincero en esta vida. Raúl había regresado de Estados Unidos cuando conoció a mi madre, Lucía. Él estaba cansado de la vida en el norte y buscaba asentarse de nuevo en México, encontrar compañía y formar una familia. Mi madre, en cambio, era una mujer joven y bonita, muy risueña, que parecía interesada en él porque la hacía sentir segura. Se casaron rápido, sin mucho que pensar, y al poco tiempo nací yo. Aunque éramos pobres, recuerdo que, en mi niñez, antes de que todo se torciera, éramos felices. Mis padres reían juntos, y aunque el dinero apenas alcanzaba, mi padre siempre encontraba la forma de llevarme un dulce o regalarme un momento bonito. Pero conforme pasaron los años, la presión económica pesaba más. Mi padre quería darme un futuro mejor. Decía que no quería que yo sufriera lo mismo que él de niño, trabajando desde muy temprano para sobrevivir. Así que tomó la difícil decisión de regresar a Estados Unidos, trabajar unos años allá y enviarnos dinero. Yo tendría unos 6 años cuando se fue. Lo recuerdo claramente. La última noche, antes de partir, me acarició el cabello y me dijo que nunca olvidara que todo lo hacía por mí. Yo lloré, me aferré a su camisa, pero él me prometió volver pronto. Lo que no sabíamos era que esa decisión marcaría el inicio de nuestra desgracia. Mi madre no tardó en cambiar. Al principio fingía que le dolía su ausencia, que lo extrañaba, pero pronto empezó a salir más, a arreglarse como antes no lo hacía, a volver tarde a casa. Fue en ese tiempo cuando conoció a Diego, un muchacho 15 años menor que ella, con apenas 20 cumplidos. Era el hijo de una vecina con la que mi madre solía platicar. Él trabajaba como ayudante en un taller mecánico y pasaba mucho tiempo en la calle. Lucía empezó a hablar con él, primero de cosas triviales, luego con una cercanía incómoda. Yo, siendo una niña, no entendía bien qué estaba pasando, pero sentía que algo estaba mal. Con el paso de los meses, Diego empezó a aparecer cada día más por la casa. Al principio era el amigo que venía a ayudar con cualquier reparación, a cargar garrafones o a llevar algún mandado. Después se quedó a cenar y más tarde a dormir en el sillón. Para entonces yo ya entendía que mi madre había cruzado una línea. Notaba sus miradas, sus risitas cómplices, ese modo en que se organizaban para que yo estuviera siempre en mi cuarto. Por las noches escuchaba ruidos y conversaciones en voz baja, y aprendí a no salir. Aprendí también que el dinero que mi padre enviaba desde Estados Unidos, ese dinero que él ganaba trabajando jornadas interminables, desaparecía con una rapidez sospechosa. Mi madre, Lucía, dejó de llevar cuentas. Antes, por lo menos, apuntaba en una libreta lo que entraba y salía, lo que había que pagar de luz, agua o la renta atrasada. Con Diego a su lado, lo urgente siempre era otra cosa. Ropa nueva, comidas fuera, algún capricho, un móvil para él, fiestas de barrio. Cuando yo preguntaba por los útiles de la escuela o por las zapatillas que ya me quedaban pequeñas, se molestaban. «Tu padre mandará más», decía ella. Yo sabía que sí, porque cada 2 o 3 semanas llegaba el Giro con su voz al teléfono pidiendo noticias,
y prometiéndome que pronto volvería. A veces, para no preocuparle, yo misma le decía que estábamos bien, aunque sentía que la casa se iba vaciando por dentro. Con Diego instalado como si fuera dueño, mi casa dejó de ser un hogar. Cambió el olor, el ritmo, la manera de hablar. Él imponía sus horarios y sus silencios. Si me veía estudiando, se reía. Si me encontraba en la cocina, me ordenaba cosas sin mirarme a los ojos, como si yo fuera un estorbo. Y cuando mi madre estaba presente, ella le reía las gracias y me pedía no armar dramas. Aquello me rompía por dentro, porque yo recordaba a mi padre doblando la espalda en los campos del norte, ahorrando cada billete para nosotros. Me prometí que no lo traicionaría con mi silencio, pero también aprendí que en aquella casa cada palabra podía volverse contra mí. El día que Diego pasó de invitado frecuente a habitante fijo fue un martes. Llegó con una bolsa de ropa y dijo que se quedaría unas semanas. Nadie me preguntó qué opinaba. Aquella noche, desde mi cuarto, oí cómo movían muebles para hacerle sitio. Yo estaba paralizada, con una mezcla de rabia y miedo que me dejó sin aire. Al amanecer, vi su cepillo de dientes junto al de mi madre. Ese detalle mínimo me confirmó que la frontera se había cruzado. Desde entonces, mis noches se llenaron de insomnios y mis días de una vigilancia constante. Aprendí a leer gestos, a anticipar explosiones, a esconder los pocos pesos que quedaban para el autobús y la comida de la escuela. Y cada vez que sonaba el teléfono con la voz cansada de mi padre, me tragué el llanto y le dije que resistía. Con el tiempo, la presencia de Diego en la casa se volvió tan cotidiana que los vecinos dejaron de sorprenderse. Para ellos, él ya era el hombre de Lucía. Nadie hablaba en voz alta, pero yo notaba las miradas y los murmullos cuando pasaba por la calle. A mí me dolía, porque en el fondo sentía que todo el mundo sabía la verdad menos mi padre. Él seguía creyendo que tenía un hogar esperándolo en México, que su esfuerzo no era en vano. Yo cargaba con ese secreto como una losa enorme sobre mis hombros, porque, aunque era solo una niña, entendía que lo estaban destrozando a sus espaldas. La situación económica tampoco mejoró. Mi padre mandaba dinero con sacrificio, pero Diego se lo gastaba como si fuera suyo. A veces lo veía llegar con botellas, con ropa nueva o con cosas que claramente no podíamos permitirnos. Mi madre no solo lo permitía, sino que lo celebraba. Yo, en silencio, contaba los días hasta el regreso de mi padre, imaginando que cuando él volviera, pondría fin a todo aquello. Me aferraba a esa esperanza como quien se aferra a una cuerda en medio del mar. Lo peor era la sensación de estar atrapada en una obra de teatro donde todos actuaban. Mi madre hacía de esposa feliz, Diego de padrastro improvisado, y yo tenía que fingir que nada pasaba. Pero mi cuerpo me delataba. Adelgacé, me costaba dormir y las calificaciones empezaron a bajar. Los profesores llamaban a casa, pero Lucía siempre tenía una excusa lista. Decía que estaba enferma, que era una niña sensible. Nadie sospechaba lo que ocurría de verdad, porque en público ella mantenía esa sonrisa impecable que engañaba a cualquiera. Las noches eran lo más duro. Desde mi cuarto, escuchaba las risas, los ruidos y las conversaciones apagadas que llegaban desde el de mi madre. A veces, cuando intentaba taparme los oídos con la almohada, sentía una rabia que me consumía por dentro. Yo era consciente de cada peso que mi padre mandaba y que ellos derrochaban, consciente del amor que él ponía en cada llamada y del engaño que se tejía aquí. Con cada día que pasaba, mi inocencia se desmoronaba un poco más, y la figura de Diego se volvía una sombra oscura que contaminaba todo lo que tocaba en aquella casa. Convivir con Diego era como vivir con un enemigo al que no podía enfrentar.
De día se hacía pasar por simpático, el hombre que ayudaba en casa, el que se sentía con derecho a opinar sobre mi ropa, mis amigos o mis horarios. De noche, su verdadera cara aparecía, la de un hombre que sabía que mi madre lo respaldaba en todo y que yo estaba sola. Empezó con gestos incómodos, con roces que parecían accidentales, con miradas que me helaban la sangre. Yo me quedaba paralizada, sin saber cómo reaccionar, porque intuía que si decía algo, nadie me creería. Mi madre era la primera en no querer ver nada. Cuando intenté insinuarle que Diego me incomodaba, me cortó en seco. «No inventes cosas, Mariana», me dijo, con esa frialdad que me perforó el pecho. Era evidente que prefería proteger su relación antes que escucharme a mí. Eso me dejó claro que estaba sola, completamente sola, bajo el mismo techo, con alguien que no tenía límites. Lo que siguió después me marcó para siempre. Diego comenzó a cruzar barreras de forma descarada. Entraba en mi cuarto sin tocar, me ponía la mano en el hombro para asustarme y se quedaba demasiado cerca. Con el tiempo, sus abusos se volvieron parte de mi rutina. Yo vivía en alerta constante, con miedo de cada sonido, de cada paso en el pasillo. No sabía cómo explicar lo que sentía, pero era como si me hubieran robado la seguridad de mi propio cuerpo. A los ojos de los demás, yo seguía siendo una niña normal, pero por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Lo más cruel era que mi madre lo sabía. No me lo confesó nunca, pero yo lo veía en sus ojos. Había momentos en que evitaba mirarme, como si cargar con esa verdad fuera demasiado. Y aún así, nunca hizo nada. Su silencio fue una traición peor que cualquier palabra. Yo me preguntaba todas las noches qué pensaría mi padre si supiera. Él, allá lejos, se dejaba la vida para mantenernos, y mientras tanto aquí, yo quedaba atrapada en un infierno del que no había escapatoria. Esa contradicción me quemaba el alma. Con los años, aprendí a convivir con el miedo como si fuera una sombra pegada a mí. Cada día me volvía más callada, más distante, como si hubiera construido una coraza invisible para protegerme. En la escuela intentaba actuar normal, pero me costaba confiar en la gente. Mis amigas hablaban de sus familias, de sus planes, de las fiestas, y yo solo sonreía, como si viviera en otro mundo. Nadie sabía que al llegar a casa me esperaba una realidad donde no tenía voz ni defensa. Esa doble vida me agotaba, pero también me mantenía en pie. Necesitaba creer que existía un lugar donde todavía podía ser yo misma. Cuando cumplí 14 años, empecé a preguntarme con más fuerza por qué mi padre no regresaba. Él seguía mandando dinero y llamando, siempre con esa ilusión de que pronto estaría de vuelta. Pero los años pasaban y yo sentía que cada vez estaba más lejos de mí. En mis noches de insomnio, me imaginaba contándole todo, pidiéndole que me sacara de esa casa. Pero al mismo tiempo me daba miedo destruirlo con la verdad. Él había sacrificado tanto que confesarle la traición de mi madre y el infierno que yo vivía me parecía condenarlo a un dolor insoportable. A los 15 años, la noticia llegó. Mi padre volvía a México. Fue como si una luz se encendiera dentro de mí después de tanto tiempo en la oscuridad. Lo esperaba con ansias, imaginando que en cuanto cruzara la puerta, todo cambiaría. Me veía abrazándolo y llorando, contándole lo que había pasado y que él, como siempre, encontraría una solución. Me repetía que era mi oportunidad para ser libre, para recuperar lo que me habían quitado. Por primera vez en años me sentí esperanzada. El día que llegó nunca lo olvidaré. Lo vi entrar por la puerta con la piel curtida del sol y los ojos cansados, pero con la misma sonrisa que recordaba de niña. Me abrazó tan fuerte que por un instante el tiempo se detuvo. Sentí que el mundo volvía a tener sentido. Lo que él no sabía
era que su regreso también significaba una amenaza para Lucía y Diego. Ellos llevaban demasiado tiempo viviendo de su ausencia y de su dinero, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese reencuentro era el inicio de la tragedia más grande de mi vida. Durante las primeras semanas, Diego desapareció de la casa. Mi madre fingió que no pasaba nada, que siempre había sido así. Decía que Diego solo era un vecino que la ayudaba de vez en cuando, nada importante. Y mi padre, confiado y feliz de estar de regreso, no cuestionó demasiado. Para él, lo importante era volver a sentir la vida en México, compartir tiempo conmigo y recuperar el espacio que había perdido. Yo, aunque me alegraba de verlo en casa, no podía dejar de temer que en cualquier momento todo se derrumbaría. En esos días, viví una especie de ilusión. Volví a escuchar a mi padre tararear canciones mientras arreglaba cosas en la casa. Volvimos a cenar los dos juntos en la mesa, y hasta me acompañó a la escuela un par de veces. Sentía que recuperaba mi infancia robada, aunque solo fuera un pedazo. Nunca tuve el valor de contarle lo que había pasado en su ausencia. El simple hecho de verlo sonreír me hacía callar. No quería arruinar ese momento. Mi madre, sin embargo, estaba inquieta. A veces la sorprendía mirando por la ventana, esperando que Diego regresara. Tenía esa ansiedad en la mirada, como alguien que sabe que su secreto puede estallar en cualquier momento. Pero Diego no aparecía, al menos no de manera visible. Era como si se hubiera retirado a la sombra, esperando el instante oportuno para volver. Esa tensión se sentía en el aire, aunque mi padre no lo notaba. El día de la cena fue cuando todo se desenmascaró. Mi madre insistió en que preparáramos algo especial. Dijo que quería celebrar el regreso de mi padre y que por fin la familia volvía a estar completa. Yo notaba algo extraño en su voz, una mezcla de nervios y falsa alegría que me puso en alerta. Aún así, ayudé a poner la mesa, aunque por dentro sentía que algo malo se avecinaba. Mi padre, ingenuo, estaba contento. Sonreía mientras servía los platos, sin sospechar que esa noche sería la última de su vida. Cuando me mandaron a mi cuarto, supe que la razón no era que estuviera cansada ni que fuera tarde. Era un intento de apartarme de lo que iba a suceder. Obedecí, pero dejé la puerta entreabierta. Poco después, escuché el ruido del portón abrirse y pasos pesados entrando a la casa. Me asomé y vi la silueta de Diego cruzando la sala. Mi corazón se detuvo. Era la primera vez que él y mi padre se encontraban cara a cara, y también sería la última. Mi padre, confundido, preguntó quién era y qué hacía allí. Recuerdo la pausa, el silencio helado antes de que Diego hablara con descaro, como si todo le perteneciera. Mi madre, lejos de detenerlo, lo respaldó. Ese fue el instante en que mi padre entendió la traición, la mentira de todos esos años. Escuché su voz quebrada, tratando de pedir explicaciones, y después vinieron los ruidos, un forcejeo, golpes, la caída de una silla. Yo estaba paralizada, con las manos apretadas contra mi boca para no gritar. Después llegó un silencio denso, insoportable. Desde la ventana de mi cuarto vi sombras moverse hacia el patio, cargando un bulto pesado. No necesitaba verlo con claridad para saber lo que era. Allí, en el mismo suelo donde yo había jugado de niña, abrieron un hueco en la tierra. Esa noche enterraron a mi padre en su propia casa, mientras yo observaba en silencio, rota por dentro. Fue el momento en que comprendí que ya no tenía familia, que estaba atrapada con dos monstruos que habían decidido borrar al único ser que realmente me había amado. Al día siguiente, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Yo desperté con los ojos hinchados de tanto llorar, con el cuerpo entumecido por el miedo y la impotencia.
Pensé que mi madre mostraría algún signo de remordimiento, pero no fue así. Se levantó temprano, barrió la casa, preparó café y sonrió como si la noche anterior no hubiéramos enterrado a mi padre en el patio. Esa frialdad me heló la sangre. Para los vecinos y conocidos, Lucía tenía preparada una mentira perfecta. Les dijo que Raúl había decidido volver a Estados Unidos, que aquí no había encontrado trabajo y que no quería seguir gastando ahorros. Era una coartada tan creíble como sencilla. Todos sabían que él había pasado años allá, así que nadie cuestionó la historia. Algunos hasta la consolaban, diciéndole que era fuerte por tener que enfrentar sola la vida de nuevo. Ella asentía con una sonrisa falsa, fingiendo ser la víctima. Yo escuchaba esas conversaciones desde la ventana o desde la cocina, con el estómago hecho un nudo. Cada palabra de mi madre era un puñal. Nadie imaginaba la verdad. Nadie sospechaba que, mientras hablaban, el cuerpo de mi padre estaba bajo tierra, en el mismo lugar donde alguna vez sembramos flores juntos. Intentaba gritar en mi interior, pero mi voz estaba atrapada. Me sentía invisible, como si mi verdad no tuviera valor. Esa mentira se convirtió en una muralla. Mi madre me advirtió con una mirada dura y palabras envenenadas. Si dices algo, nadie te va a creer. Eres solo una niña. Su amenaza fue clara, y Diego la reforzaba con su sola presencia, paseándose por la casa con esa arrogancia de dueño. Yo me vi obligada a callar, a tragarme la verdad, mientras ellos seguían con su teatro frente al mundo. Y así empezó mi condena. Viví rodeada de silencio, cargando con el secreto más oscuro y odiando cada vez más a la mujer que me dio la vida y al hombre que nos la robó. Con el tiempo, Diego dejó de ocultarse. Ya no se limitaba a entrar de noche o cuando no había testigos. Ahora caminaba por la casa como si fuera suya. Encendía la televisión, revisaba los cajones, daba órdenes sin mirar a nadie. Su presencia era constante y pesada, como una sombra que lo cubría todo. Yo lo observaba en silencio, con los puños cerrados, sintiendo cómo cada gesto suyo me robaba el poco espacio que me quedaba para respirar. Mi madre reforzaba su poder. Cuando él hablaba, ella callaba y asentía. Cuando él decidía, ella lo respaldaba. Ya no era solo la traición hacia mi padre, ahora era también el abandono hacia mí. Se volvió su cómplice en todo, en el control del dinero, en las reglas impuestas, en los castigos silenciosos que me dejaban cada vez más aislada. Si alguna vez me atrevía a replicar, mi madre me cortaba de raíz con una mirada fría y una frase hiriente. No armes dramas, Mariana, aprende a obedecer. Yo me sentía atrapada en una prisión invisible. La escuela era mi único respiro, pero incluso allí me costaba concentrarme. Vivía con miedo de volver a casa, con el peso del secreto y con el acecho constante de Diego. Él buscaba cualquier excusa para acercarse, para recordarme que estaba allí, que tenía el control. No necesitaba alzar la voz. Bastaba con una sonrisa torcida, con un roce que parecía accidental, para recordarme que estaba indefensa. Mientras tanto, la mentira hacia los demás seguía funcionando. Los vecinos seguían creyendo que mi padre estaba en Estados Unidos, que todo era normal. Incluso llegaban a comentar lo afortunada que era mi madre de tener un hombre joven que la ayudara. Esas palabras me quemaban por dentro. Nadie veía lo que ocurría tras esas paredes. Nadie imaginaba que yo vivía aterrada, que cada día era una lucha por sobrevivir bajo el mismo techo con dos monstruos. Con el paso de los meses, el odio hacia mi madre se volvió tan fuerte como el miedo que le tenía a Diego. Al principio, pensaba que ella estaba atrapada, que tal vez no sabía cómo salir de esa situación, pero pronto entendí que no era una víctima. Era una cómplice. Ella lo había elegido a él.
Había preferido su comodidad, su juventud y sus caprichos antes que el sacrificio y el amor de mi padre. Esa certeza me partió el corazón y me llenó de rabia. Lo más doloroso era su indiferencia hacia mí. Cuando intentaba hablarle de lo que sentía, me cortaba con frases frías. Tienes que acostumbrarte. Ya no eres una niña, aprende a callar. Nunca hubo un abrazo, nunca una palabra de consuelo. Parecía que yo no existía más allá de sus apariencias frente a los demás. En cambio, toda su atención estaba volcada en Diego, como si él fuera el centro de su mundo. Yo era solo un estorbo que había que mantener en silencio. Cada noche, mientras miraba el patio por la ventana, recordaba el lugar donde estaba enterrado mi padre. Sentía que él me hablaba en silencio, que me pedía que no olvidara quién fue, que me pedía justicia. Esa idea se fue metiendo en mí como una semilla que crecía con cada día de humillación. Sabía que no podía seguir viviendo así, que algún día tendría que hacer algo para terminar con ese infierno. Ese odio me mantenía en pie. Mientras más veía a mi madre reír con Diego, más claro tenía que algún día pagaría por lo que había hecho. No era solo venganza, era una necesidad vital, una forma de sobrevivir. Yo no podía devolverle la vida a mi padre, pero podía asegurarme de que su muerte no quedara impune. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, en mi interior ya estaba escrito el destino de Lucía y de Diego. Los años pasaron lentos, cada día como una gota de veneno acumulándose en mi interior. Yo aparentaba normalidad ante los demás, iba a la escuela, sonreía cuando era necesario y fingía que todo estaba bien. Pero en mi casa seguía atrapada en el mismo infierno. Diego imponía sus reglas con cada vez más descaro, y mi madre lo respaldaba en todo. Cada risa de ellos dos me retumbaba en el pecho como una burla a la memoria de mi padre. Cuando cumplí 16 años, el odio que sentía ya era insoportable. No era una rabieta adolescente ni un enojo pasajero. Era una rabia vieja, acumulada, hecha de traición, dolor y miedo. Yo me repetía una y otra vez que si seguía callando, terminaría destrozada para siempre. Fue entonces cuando la idea de vengar a mi padre dejó de ser un pensamiento lejano y se convirtió en una decisión firme. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo con los asesinos que habían destruido mi vida. El recuerdo de mi padre era mi fuerza. Pensaba en sus manos ásperas acariciándome el cabello, en su voz prometiéndome que todo lo hacía por mí. Lo imaginaba preguntándome si yo iba a permitir que su sacrificio se olvidara bajo la tierra del patio. Y cada vez que miraba ese suelo desde mi ventana, sentía que me daba valor. No podía traerlo de vuelta, pero podía asegurarme de que su muerte no quedara en silencio. A los 17 años, comprendí que no tenía otra salida. La justicia nunca vendría de afuera. Ni los vecinos, ni la policía, ni nadie sabía la verdad. Era yo o ellos, y en esa conclusión dolorosa encontré claridad. Decidí que llegaría el momento en que Lucía y Diego pagarían con su propia sangre lo que habían hecho. No lo planeaba con detalle aún, pero sabía que cuando llegara la oportunidad no dudaría. La noche en que todo ocurrió, aún la recuerdo con una claridad dolorosa. Tenía 17 años y llevaba días sintiendo que el momento se acercaba. La tensión en la casa era insoportable. Diego cada vez más autoritario, mi madre cada vez más entregada a él, y yo cada vez más atrapada en mi propio silencio. Esa noche, los dos discutían en la cocina, sin darse cuenta de que yo los observaba desde la sombra del pasillo. Vi en ellos no solo a mis verdugos, sino también a los asesinos de mi padre. Sentí que ya no podía esperar más. No hubo un plan elaborado, no hubo una estrategia fría.
Fue un impulso nacido de años de dolor acumulado. Tomé lo que tenía a mano, un objeto que se volvió mi arma, y entré en la cocina con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. En ese instante, no era una niña asustada, era una hija que pedía justicia. Lucía fue la primera en notar mi presencia, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Diego intentó imponerse, como siempre, confiado en que su fuerza bastaría para controlarme. Pero esa vez no me detuve. La rabia me dio una fuerza que nunca había sentido antes. Todo lo que había callado durante años, todo el miedo, la impotencia y el odio, salió de golpe. Fue rápido, fue brutal, y cuando terminé, ambos yacían en el suelo. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí la víctima. Me quedé de pie, temblando, mirando sus cuerpos. No había alegría, no había satisfacción. Solo un cansancio profundo y una certeza. Mi padre, desde donde estuviera, al fin podía descansar. Yo había hecho lo que nadie más haría por él. Caminé hasta el teléfono con las manos manchadas y marqué a la policía. No me escondí, no huí. Cuando llegaron, lo único que dije fue: «Soy Mariana, tengo 17 años y maté a mi madre y a mi padrastro». Cuando la policía llegó, no mostraron sorpresa al ver mi estado. Una adolescente temblando, con la voz quebrada pero firme, que no intentaba ocultar nada. Revisaron la casa, me hicieron preguntas rápidas y yo lo solté todo. Les conté que había matado a mi madre y a Diego, que lo hice porque habían asesinado a mi padre años atrás y lo habían enterrado en el patio. Al principio me miraron con incredulidad, como si dudaran de cada palabra, pero cuando cavaron en el lugar que señalé y encontraron el cuerpo de Raúl, ya no hubo más dudas. La noticia se esparció rápido en el vecindario. Los mismos que habían creído la mentira de mi madre durante años quedaron conmocionados. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de normalidad se escondía una historia tan macabra. Algunos me miraban con compasión, otros con miedo. Pero a mí nada de eso me importaba. Lo único que sentía era un vacío inmenso y el peso de lo que acababa de hacer. El juicio fue breve. Mi edad jugó un papel fundamental. Tenía solo 17 años y la ley me consideraba menor. El juez escuchó mi confesión, escuchó las pruebas y entendió que lo que había hecho no fue un crimen frío, sino la reacción de alguien que había sido víctima durante demasiado tiempo. No me absolvieron, pero tampoco me dieron una sentencia dura. Pasaría unos pocos años en un centro de reclusión juvenil, con acceso a apoyo psicológico. El tiempo en ese lugar fue extraño. Por primera vez me sentía a salvo, sin Diego, sin Lucía, sin el peso de su sombra sobre mí. Claro que había paredes y rejas, pero en cierto modo era más libre que nunca. Comencé a hablar con psicólogos, a desahogarme poco a poco, a sacar todo el dolor que había guardado por tanto tiempo. No era fácil, pero al menos ya no estaba sola. Sabía que cuando saliera, tendría la oportunidad de empezar de nuevo, aunque las cicatrices nunca se borrarían. Salí libre poco después de cumplir 20 años. Fueron 3 años que parecieron una vida entera, pero al cruzar la puerta del centro de reclusión, entendí que aún tenía mucho camino por delante. No había multitudes esperándome, ni familia a quien abrazar. Estaba sola, con una bolsa de ropa sencilla y un expediente lleno de cicatrices. Pero, a diferencia de antes, también tenía una certeza. Mi historia no terminaba allí. Tenía derecho a buscar una vida diferente. Lo primero que hice fue continuar con la terapia. Durante mi tiempo en reclusión, un psicólogo me había ayudado a ordenar mis recuerdos, a entender que yo no era culpable de lo que había vivido, que mi infancia me fue arrebatada, pero que aún tenía la oportunidad de reconstruirme.
Él me recomendó seguir con el proceso en libertad, y así lo hice. Cada sesión era dolorosa, porque tenía que enfrentar fantasmas que había tratado de enterrar, pero también era un paso hacia adelante. El mundo afuera era abrumador. A veces me sentía perdida entre la gente, como si todos supieran lo que había hecho. Hubo quienes me señalaron, quienes me llamaron la que mató a su madre, pero también encontré personas que me trataron con respeto, que me ofrecieron una oportunidad sin juzgarme. Esas pequeñas muestras de humanidad me recordaban que no todo estaba podrido, que todavía había bondad ahí fuera. Me enfoqué en cosas simples, conseguir un trabajo modesto, aprender a administrarme, leer, estudiar lo que podía. No buscaba lujos ni reconocimiento, solo estabilidad. En cada paso que daba, sentía la ausencia de mi padre, pero también lo imaginaba orgulloso de mí, viéndome construir lo que él siempre quiso para mí, una vida digna. La diferencia era que ahora no dependía de nadie más. Todo lo que hacía era con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Hoy tengo 25 años. Han pasado 8 desde aquella noche en la que acabé con la vida de mi madre y de Diego. 8 años en los que he intentado recomponerme, paso a paso, con la ayuda de la terapia y de mi propia voluntad de seguir adelante. No ha sido fácil. Hay días en los que el recuerdo me persigue como una sombra. El sonido de aquella cena, el silencio en el patio, los rostros de quienes me arrebataron a mi padre. Pero también hay días en los que respiro hondo y me siento orgullosa de haber sobrevivido. La terapia me ha enseñado que el dolor no se borra, pero se aprende a llevar. He aprendido a diferenciar entre culpa y responsabilidad. No elegí la traición de mi madre, no elegí el abuso de Diego, no elegí el asesinato de mi padre. Eso no fue mi culpa, pero sí elegí poner fin a ese ciclo. Y esa fue mi manera de recuperar la voz que me habían arrebatado. No fue una elección bonita, ni justa, pero fue la única que tenía. A veces pienso en qué sería de mi vida si mi padre hubiera vivido. Tal vez estaría terminando una carrera universitaria, tal vez tendríamos una casa humilde pero llena de risas. Me duele imaginarlo, porque sé que él merecía esa vida conmigo. Pero también me consuela pensar que, de algún modo, sigo honrándolo, no repitiendo la historia de silencio y sometimiento que me impusieron. Él me enseñó el valor del trabajo honesto y del amor verdadero, y eso intento aplicar cada día. Hoy soy libre, pero no en el sentido legal. Soy libre porque ya no vivo bajo el miedo de Lucía ni de Diego, porque mi vida me pertenece. No soy perfecta, ni pretendo serlo. Sigo luchando contra las pesadillas, contra la rabia, contra los recuerdos. Pero sigo de pie. Y mientras pueda seguir contando mi historia, siento que le estoy dando voz a mi padre y también a esa niña de 15 años que lloraba en silencio frente a una ventana. Si hoy cuento mi historia, no es para justificar lo que hice, ni para buscar lástima. Lo hago porque sé que allá afuera puede haber alguien que esté pasando por algo parecido, viviendo en silencio, cargando con un dolor que parece insoportable. A esa persona quiero decirle que su voz vale, que merece ser escuchada y que el silencio nunca debe ser una condena. Nadie merece crecer en el miedo, nadie merece cargar solo con un secreto tan grande. He aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. En mi caso, salió de la forma más oscura, con sangre y lágrimas. Pero también me enseñó que no importa lo roto que estés, siempre puedes empezar a reconstruirte. Yo no soy la misma niña que lloraba cada noche. Ahora soy una mujer que, aunque llena de cicatrices, se levanta cada día con la decisión de no repetir el ciclo de violencia. A quienes me escuchan, les digo que juzgar es fácil. Muchos me señalaron, me llamaron monstruo, me redujeron a un titular.
Pero detrás de esos juicios había una historia que casi nadie quiso escuchar. Nadie vio a la niña que lloraba en silencio, nadie escuchó sus súplicas, nadie la defendió. Y cuando una niña es ignorada, cuando su dolor se tapa con excusas, se siembra la semilla de la tragedia. Yo fui esa niña, y hoy soy la mujer que sobrevivió a ese silencio. A los 25 años sigo en terapia, sigo aprendiendo, sigo luchando. No soy perfecta, pero estoy viva. Y aunque mi pasado me persiga, también me recuerda que tengo una responsabilidad: transformar ese dolor en fuerza, esa oscuridad en luz. Si mi historia sirve para que alguien abra los ojos, para que alguien no guarde silencio, entonces todo este sufrimiento tendrá un sentido. Porque al final, lo único que me mantiene en pie es la esperanza de que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que yo pasé.